Antiguamente el embarazo básicamente se controlaba de una manera muy superficial y acababa con el parto y se decía que la vida empezaba a partir del nacimiento. Hoy por hoy sabemos que gracias a la ecografía podemos predecir numerosas complicaciones no solamente del bebé sino de la madre a través de estos controles ecográficos especializados. La mortalidad materna va de la mano con el nivel de avance y de seguridad de un sistema de salud público de un país. Si nosotros tomamos como referencia países avanzados en cuanto a salud pública, su tasa de mortalidad materna es mucho más baja que aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo. Y uno podría decir, doctor Gil, entonces lo que usted me está diciendo es que la cesárea es mejor que el parto vaginal. No, no estoy diciendo eso. En aquellas pacientes con condiciones para un parto normal, determinado tanto por el médico ginecobstetra, quien realiza la evaluación pelvimétrica, la evaluación de antecedentes maternos que puedan facilitar un parto vaginal, es decir, que la paciente no sufra de condiciones hemorrágicas, de condiciones inmunes como el lupus, por ejemplo. Si no presenta esas condiciones y tiene todo para un parto vaginal, deberíamos alentar a la paciente para que tenga un parto normal por vía vaginal. Y en aquellas pacientes que lamentablemente no puedan tener esa opción, a ellas hay que hacerle la cesárea. No de comparar si un parto es mejor que otro, sino de individualizar cada parto de acuerdo a cada paciente. Madres Podcast es nuestro espacio entre mamás. Historias reales de mamás reales como tú y como yo. En esta nueva temporada vamos a hablar sobre temas íntimos, preguntas profundas, lo que muchas veces como mamás no nos atrevemos a decir en voz alta. Vamos a hablar entre mamás, con especialistas, pediatras, ginecólogos, psicólogos y a resolver todas esas dudas y tabúes que giran en torno a la maternidad. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy día tenemos de invitado al doctor Enrique Gil Guevara. Él es ginecólogo obstetra. Correcto. Y también... Bueno, ¿cómo más te quisieras presentar? Especialista en medicina fetal. Especialista en medicina fetal. Y bueno, ya hemos conversado, tuvimos una conversación súper linda, de hecho un capítulo que fue muy escuchado por las mamás, tuvo muchos comentarios sobre 8 mitos en el embarazo. Y hoy día vamos a conversar sobre el parto, ¿no? Como parto natural versus cesárea. O sea, ninguno es mejor que el otro, pero cómo poder informarnos desde que estamos embarazadas, porque en verdad a la mayoría de mamás lo que nos da pánico, a mí me daba pánico antes de dar a luz, que lo mío fue parto natural, me daba pánico dar a luz, ya sea natural o cesárea. Entonces creo que informadas podemos tomar mejores decisiones. Correcto, yo creo que, antes que nada, gracias por la invitación. Yo creo que aquí hay que entender dos cosas importantísimas antes de llegar al parto. El primero es el equipo médico que forma parte de ese proceso llamado el embarazo en general y que culmina con el parto. Ese equipo médico está formado básicamente por 3 elementos fundamentales. Lo primero es el ginecólogo obstetra de cabecera, aquel que va a atender el parto. El segundo elemento es el médico especialista en medicina materno-fetal que se encarga de ver a ese paciente que va dentro del vientre materno. Y el tercer elemento clínico que es fundamental es la obstetra o el obstetra, es decir, lo que antes se le llamaba la obstetriz, que acompaña a la embarazada durante este proceso y que muchas veces también la prepara psicológicamente para el parto. Entonces, hay un equipo que se encarga de llevar a cabo este proceso, el embarazo, y que tiene que culminar con un parto adecuado para cada paciente. Y ahí viene el segundo punto. El segundo punto es que si bien es cierto, teniendo claro cómo está formado el equipo clínico que lleva a cabo el embarazo y que culmina con el parto, es que existen protocolos o lineamientos generales, pero que cada paciente y cada caso debe ser manejado de forma personalizada. Por lo tanto, lo que a ti te funcionó puede ser que a ti no te funcione, pero sí existe una recomendación general. Habiendo entendido esos 2 puntos, podemos de allí ir a tocar específicamente lo que es el parto, ya sea natural, cesárea, etc. Claro, porque yo antes, por ejemplo, de dar a luz, he escuchado, todas las mamás creo, ¿no? De tus amigas mamás, 1000 historias. O sea, desde la historia de terror de que me fue pésimo o terminé en cesárea y iba a ser natural o pasó esto o el otro, hasta la historia de que no, todo súper bien, entonces al final no sabes qué te va a tocar a ti, ¿no? A mí me fue Correcto. excelente. Y yo le cuento a mis amigas, tipo, me fue excelente y me encantó dar a luz natural. Pero
como tú dices, cada caso es personalizado. Y vuelvo nuevamente a insistir en por qué la importancia de este equipo clínico liderado por el médico ginecólogo de cabecera, ayudado por las obstetras, ayudado por los médicos ginecólogos especialistas en medicina fetal. Porque antiguamente, el embarazo básicamente se controlaba de una manera muy superficial y acababa con el parto y se decía que la vida empezaba a partir del nacimiento. Hoy por hoy sabemos que gracias a la ecografía podemos predecir numerosas complicaciones, no solamente del bebé, sino de la madre, a través de estos controles ecográficos especializados. Pero y hasta aquí viene un punto importante para poder empezar este podcast, es determinar que el nivel de avance en salud pública de un país está determinado por la mortalidad materna. Repito, la mortalidad materna va de la mano con el nivel de avance y de seguridad de un sistema de salud público de un país. Si nosotros tomamos como referencia países avanzados en cuanto a salud pública, su tasa de mortalidad materna es mucho más baja que aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo. Y esto es importantísimo porque las 3 principales causas de mortalidad materna están dadas por la hemorragia posparto, repito, hemorragia postparto, o sea, después de nacer, mujeres que se desangran, la preeclampsia, que es la presión arterial alta del embarazo, y los problemas infecciosos relacionados con el parto. Y vaya sorpresa que esos 3 elementos, con un embarazo manejado adecuadamente por este equipo médico, se podrían prevenir. Tanto la hemorragia posparto, tanto la preeclampsia, así como las infecciones. Es bien fuerte, ¿no? Y por ejemplo, acá en Perú, ¿cuál es la tasa de mortalidad materna? La tasa de mortalidad materna ha disminuido considerablemente en los últimos años. De lo que estaba en 131 por 100.000 ha bajado ahorita a 85, pero sigue mejorando, o sea, sigue bajando. Básicamente porque el sistema de salud público ha concientizado sobre la importancia del manejo del embarazo y darle la importancia necesaria. Pero hay un punto que no se toca y que debemos mencionarlo. Y es básicamente que, en primer lugar, no debemos generalizar si un parto es mejor que otro cuando hablamos de pacientes individuales, que es lo que te mencionaba. Pero lo que sí tenemos que puntuar, especificar, es que si una mujer tiene condiciones para un parto normal, no podemos recomendar por un sistema privado que la primera opción sea la cesárea. Lo cual no es igual que aquella situación, que aquella mujer que decide optar por un parto vaginal teniendo condiciones y que por una u otra razón el bebé no logró progresar en el momento del parto y tuvo que terminar en cesárea. No estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de aquellos casos en los cuales la paciente, teniendo condiciones para un parto normal, decide hacerse una cesárea porque tiempos, porque miedo al dolor, etc. Y eso es importantísimo recalcar porque las consecuencias de las cesáreas, específicamente cuando se tienen más de 2 cesáreas, están en relación a los embarazos futuros. Y los embarazos futuros post-cesáreas están relacionados con problemas obstétricos como el acretismo placentario, es decir, que la placenta se quede pegada al útero, la hemorragia posparto debido a una placenta previa que estuvo allí durante todo el 3er trimestre y que lamentablemente entró en contracciones y luego presentó sangrado, y una situación incluso más catastrófica que es el embarazo ectópico a nivel de la cicatriz de cesárea, que son patologías que antes no se veían y que hoy se están viendo en aumento debido a que aquella paciente que decidió en su primer embarazo tener cesárea, en el segundo y en el tercero vuelven a tener esta cesárea. ¿Cómo es embarazo ectópico? El embarazo ectópico se le llama a aquel embarazo que no se localiza como debería ser en el fondo de la cavidad uterina, sino que se puede localizar en la trompa uterina, que es el más común, el ectópico, tubárico. Pero hoy por hoy existen algunos embarazos que se localizan en la cicatriz de la cesárea uterina. Wow. Y eso implica no solamente un problema en el manejo, porque muchas veces se le tiene que retirar el útero. Entonces, el mensaje que trato de decir es que en aquellas pacientes, y es el primer mensaje que les podría dar, y uno podría decir, doctor Gil, entonces lo que usted me está diciendo es que la cesárea es mejor que el parto vaginal. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en aquellas pacientes
con condiciones para un parto normal, determinado tanto por el médico ginecobstetra, quien realiza la evaluación pelvimétrica, la evaluación de antecedentes maternos que puedan facilitar un parto vaginal, es decir, que la paciente no sufra de condiciones hemorrágicas, de condiciones inmunes como el lupus, por ejemplo, y condiciones fetales, como por ejemplo que el bebé sea macrosómico, pese más de 4 kilos calculado por ecografía o que esté en presentación podálica. Si no presenta esas condiciones y tiene todo para un parto vaginal, deberíamos alentar a la paciente para que tenga un parto normal por vía vaginal. Y en aquellas pacientes que lamentablemente no puedan tener esa opción, a ellas hay que hacerle la cesárea. Ese es el enfoque, como vuelvo a repetir, en el cual se trata no de comparar si un parto es mejor que otro, sino de individualizar cada parto de acuerdo a cada paciente. Claro, ¿cuál es el mejor tipo de parto para ti? O sea, si tú puedes hacer un parto natural, y ese excelente. sería el resumen de todo este podcast. Exacto. El resumen del podcast se acaba en decirle a la paciente cuál es el mejor parto para ti. Y aunque suene muy fácil, esa proposición tiene que venir evaluada por todos estos elementos que te estoy mencionando anterior. Porque puede tener todas las condiciones para un parto vaginal por la parte obstétrica, todas las condiciones para un parto vaginal por la parte fetal. Y luego resulta que la paciente tiene una hernia discal a nivel de la columna lumbar y que si puja puede ser que se dañe la columna. No queda que otra que hacerle cesárea. Entonces, vuelvo a repetir, cada parto tiene que ser individualizado y la dificultad del manejo del embarazo radica en cómo uno individualiza para cada paciente su mejor opción terapéutica. Pero eso sí, en aquella paciente que tenga todas las condiciones para un parto normal y no tenga ninguna contraindicación para dicho parto, hay que alentar por parte de los médicos la opción del parto vaginal. El parto vaginal. Es lo que yo te contaba hace un rato y te conté la vez pasada cuando grabamos el otro podcast, de que yo he tenido mis 2 partos vaginales, bueno, vaginal, natural, lo mismo, ¿no? Sí. Y yo estaba necia con que sea parto vaginal. No quería cesárea porque a mí, a diferencia de muchas mamás, o sea, creo que hay algunas que nos da más terror la cesárea y otras más terror el parto vaginal. Correcto. A mí me da terror la cesárea. O sea, yo era, como le Sí. decía a mi ginecóloga, ella es pro parto natural. A mí no me metas ahí a cortarme. No. Pero ahorita que te estaba contando que con Inés me demoré 48 horas, me desgarré. Con Josefina, que es mi segunda hija, me demoré menos, pero fueron como 15 horas y se rompió la clavícula y yo me desgarré y nació como, o sea, sin signos vitales, o sea, su Apgar Claro. fue bajísimo, creo que fue 4. Claro. Y fue 4 y después fue 10. 10 o 9, no sé. Es 4 al minuto y 10 a los 5 minutos. 10 a El los más 5. importante es el de los 5 Pero minutos. el de Inés fue 10-10. Entonces yo también comparé y dije, wow. Y cuando yo he conversado contigo, o he conversado con mi ginecólogo, he conversado con otros doctores, todos ellos me han dicho, si tienes otro hijo, sería recomendable que sea cesárea. O sea, Correcto. ¿en qué casos? O sea, ya sabemos qué condiciones las mujeres tienen que no debería ser, perdón, que sí podría ser cesárea, pero ¿en qué casos tú dirías como esas características sí van para un parto natural? Claro, las complicaciones que pasen después ya se verán, pero de arranque, o estas características no van para un parto natural. Y es muy buena la acotación que has hecho, porque aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, especialmente para todas las pacientes que están escuchando este podcast, y es lo más importante. En primer lugar, la especialidad de ginecobstetricia es tranquilamente la más difícil de todas las especialidades. ¿Por qué? Porque lidia con un evento como es el embarazo y el parto, en el cual la autonomía de la paciente en algún momento choca con lo que uno como médico desearía hacer y como médico tiene que ordenar, en el sentido de que puedes tú desear muy bien el parto normal, como tú mencionabas, pero yo en un momento tengo que decirte, es momento de hacer la cesárea. Entonces, ¿en qué momento yo me vuelvo flexible y decir, ok, sigamos esperando? ¿O en qué momento decir, no podemos esperar más y tengo que subir? Eso es dificilísimo. Y es lo que normalmente se lleva a cabo. Un médico ginecólogo puede atender 100 partos y 99 los atiende muy bien. Y uno se demora y la madre
termina con hemorragia posparto, se logra recuperar, le pasan sangre y todo bien. Por ese parto, ese médico, lamentablemente, si es que la paciente decide, ¿qué te digo?, reclamarle, le malogra la reputación. ¿Me entiendes? O sea, esta especialidad de ginecobstetricia es muy difícil y lamentablemente no se le valora mucho a los ginecólogos en general, porque cuando todo sale bien nadie se acuerda de él. Y deberíamos hacerlo. Deberíamos valorar mucho a los ginecólogos por el manejo que se tiene, ya sea en el parto normal o cesárea. Eso es por un lado. Y por otro lado, radica el hecho de poder también entender, como tú mencionabas, la parte psicológica. Existen muchos miedos y muchas impresiones de lo que viene a pasar, especialmente en el primer embarazo. Ya uno cuando está en el segundo y el tercero, uno como que es más flexible. Pero específicamente uno necesita esa ayuda psicológica. Y por eso mencioné lo del equipo al inicio. Porque nosotros como ginecólogos o como especialistas en medicina fetal, en mi caso, tenemos que saber leer a nuestra paciente para comprender que puede haber un miedo y poder tratar, ya sea mediante psicoprofilaxis, mediante consejería, esos miedos y discutirlos desde un inicio. No esperar el momento del parto para recién tocarlos cuando ya quizás es muy tarde. Para que luego yo le pueda decir a esa paciente, mira, los requisitos para que tú puedas tener este parto normal por vía ecográfica los encuentro aquí y son 5. Por ecografía yo veo que la cabeza de tu bebé está bien abajo dentro de la pelvis. Segundo, que no tiene el cordón al cuello. Tercero, que el líquido amniótico está normal. Cuarto, que el peso está adecuado para el tamaño de pelvis que tienes, 3,2 kilos. Y quinto, que la placenta no está baja y está funcionando bien. Primer escenario, todo perfecto, paciente y médico felices. Segundo escenario, los mismos hallazgos, pero la paciente quiere cesárea porque no quiere que se le malogre la parte genital íntima, por ejemplo. Es su forma de pensar. Entonces yo como médico tengo que decirle, mira, tienes todas las condiciones para un parto vaginal, te sugiero que converses con tu ginecólogo de cabecera y podamos explicarte los beneficios del parto vaginal y obviamente también las desventajas de una cesárea que, como te mencioné, podrían luego pasar a futuro si es que deseas tener más hijos. Primer escenario, condiciones para el parto vaginal favorables y la madre queriendo tener parto vaginal. Segundo escenario, condiciones para un parto vaginal desde el punto de vista fetal. Estoy tomando el punto de vista fetal, nada más que mi subespecialidad, pero la madre psicológicamente no quiere el parto normal y quiere la cesárea. Tercer escenario, condiciones fetales no favorables. La cabeza del bebé está en podálico, no está en la pelvis materna, o tiene triple circular de cordón al cuello, o el líquido amniótico está disminuido, o el peso del bebé está en 4,1 kilos por la ecografía. O la placenta se encuentra baja, la placenta se encuentra calcificada, no va a tolerar el parto. Doctor, pero yo quiero parto vaginal. Hay una posibilidad de que pueda encajarse el bebé en las siguientes 2 semanas, pero son bajas. Podríamos esperar. Mira, la placenta está muy vieja. Es muy probable que durante el trabajo de parto el bebé tenga latidos y caigan los latidos durante el parto. Por lo tanto, sería mejor optar por una cesárea. No, doctor, pero yo quiero el parto vaginal. Entonces, ¿te das cuenta cómo influye mucho la parte psicológica y del diálogo y del manejo que pueda tener el equipo ginecológico respecto a la paciente? El cuarto escenario es que no tenga las condiciones y la paciente diga, sí, doctor, está bien, hagamos la cesárea. Entonces, ¿cómo se pueden generar 4 escenarios solamente tocando el punto de vista fetal? Y volvemos al punto de inicio. Cada parto debe ser individualizado. No se debería hablar del mejor parto, se debería hablar del mejor parto para ti. Esa es la respuesta correcta. Nuestros hijos querrán ser doctores, ingenieros, influencers. Y aunque su dedicación es muy importante, nuestra misión como papás es apoyarlos y planificar el financiamiento de su educación. Y para eso existe el seguro Vida de Evolución de Pacífico. Porque te da hasta el doble de lo que pagues para sus estudios o lo que necesites, mientras los protege por si tú llegaras a faltar. Además, ahora podrás crear un cuento con el nombre y la historia de éxito de tus hijos entrando a la página web de Pacífico. Así que ya sabes, cotiza tu seguro Vida de Evolución ahora en la web de Pacífico.
Claro, porque yo sí, obviamente ya no quisiera pasar 48 horas de nuevo, o sea, son 2 días completos, que también me imagino que te puede dar una infección, porque te hacen el Correcto, tacto, correcto. estás ahí, y ya, en mi caso no, los latidos estaban súper bien, pero yo estaba muy angustiada por los latidos mirando esta maquinita, no sé cómo se llama, donde El miden monitor, el monitor lo miraba cada rato para medir los latidos de la bebé y uno ya está pues agotada, ¿no? correcto. Y tampoco quiero que me pase lo que me pasó con Josefina, que fue que Sí, nació morada y no sí, reaccionaba, ¿no? sí, sí. Entonces yo creo que si tuviera un tercer hijo sí optaría y consideraría necesaria, por más miedo que me da un terror Claro, entrar ahí al quirófano y que me corten la piel, pero sí optaría por mí y por mi bebé. claro. Ahora, aquí estamos tocando el punto de vista privado. Cuando yo esto lo llevo al punto de vista de salud público, que es lo que a mí me interesa mucho en cuanto a la población en general y a las gestantes que quizás no tienen recursos para acudir a un sistema privado, viene la importancia de que nosotros como equipo médico tengamos la empatía y que el sistema de salud permita hacer esta consejería a las pacientes. Ujú. Porque lamentablemente es algo que en el pasado se daba, que no se le pedía la opinión a la paciente y simplemente en el sistema de salud pública entraba, el médico decidía y la paciente simplemente era un ente que no tenía opinión, voz y voto y tenía que aceptar lo que se daba. Hoy por hoy eso afortunadamente ha cambiado, pero tenemos que seguir buscando ese respeto a la mujer durante el parto. Entonces es por eso que ha surgido ese término llamado el parto humanizado. Pero yo creo que en general todos los partos son humanizados, todos los Sí, partos pues deberían ser deberían humanizados. serlo. En realidad uno no debería decir yo hago parto humanizado. Pero si te Ujú. dice yo hago parto humanizado, ¿qué estás diciendo? Que el otro no lo hace. No, no es así. Claro. Todos hacen parto humanizado. Lo que se debe tratar de enfocar es respetar y valorar mucho el sentimiento de la madre y para eso es importante trabajar en equipo, donde algunas pacientes, por ejemplo, en el sector privado se acompañan de dulas, de obstetras especializadas en todo lo que, obstetrices especializadas en todo lo que es la consejería profiláctica para que la vayan preparando. Y que te cuenten también un poco cómo va a ser el parto. Correcto. Y esto a nivel público también. Sí, o sea, a Esto a todo nivel nivel. público, a todo nivel. Porque yo me acuerdo cuando Carolina, que yo en verdad la amo, es mi ginecóloga, me dijo, puja, y mi Claro, respuesta fue, ¿cómo? claro, O sea, claro, ¿cómo lo hago? Y me claro, dijo, o sea, ella es súper, ¿ya? Porque te da una calma claro. además, pero tipo, yo no había hecho psicoprofilaxis, Ya, era pandemia, no había tanta información tampoco en redes, entonces dije, ¿cómo pujo? O sea, ahora claro, tengo que sacar a esta bebé 3,5 kilos por abajo y después de 48 horas y, claro, y al final tu instinto, ¿no? claro, Pero es eso, tipo clases de psicoprofilaxis, claro. que te den información, que te digan, esto es normal que pase, esto ya no es Sí, normal que suceda, sí. o el epidural va a ser así hasta el proceso. Eso Ya, es y, súper y vuelvo importante. a ver porque es como que el enfoque que tú tienes desde tu posición en el sector privado. Ujú. Pero ¿qué pasaría si tienes la misma duda en el parto, que estás en un sistema de salud público, no en el Perú, sino, ¿qué te digo?, en países como en África o en otros países en vías de desarrollo, y donde a la madre le digan, cuando ella diga, ¿y cómo pujo? ¿Que para eso te embarazas? O sea, eso se decía antes. Y eso es lo que nosotros le llamábamos violencia obstétrica, que es un término que no se Total. usa mucho, Ujú. no se usa mucho y que no se toca porque es muy complejo, ojo. Y no es del ginecólogo, ojo, no es ni siquiera del personal médico. A veces es el personal asistencial, y no te estoy hablando del Perú, te estoy hablando en general de países en vía de desarrollo o incluso en países en desarrollo también, porque se olvida ese trato humanizado de la paciente durante el parto y por eso surge nuevamente, como digo, el parto humanizado. Ujú. Entonces, alguien puede decir, y aquí vendría a resumir, ¿no? O sea, el mejor parto es el parto normal. Ah, mira tú, parto normal, ven, te voy a llevar a dar a luz a tal hospital, en tal posta, en tal ciudad. A ver si para ti es el mejor parto, el parto normal en ese lugar. Vas en ese lugar, no tienes las condiciones de higiene necesarias para un parto normal. Quien te atiende no tiene el respeto ni la amabilidad que deberías tener para tratar y te tratan como animales. ¿Es allí realmente para ti el parto normal la mejor opción? Entonces, hay que salir de nuestra situación y como yo a veces les digo, ¿no? A las pacientes que vienen, cuando es una forma psicológica en que yo las oriento, ¿no? Doctor, pucha, estoy en duda entre esto. Le digo, mira, reina, si valorásemos el privilegio que tenemos de que sí puedes tú
tener una opción y hablar y lo comparamos con otras pacientes que lamentablemente no tienen esa opción, tienen que ser tratadas de una forma inadecuada, veríamos el vaso de una distinta manera. Entonces, para mí es importantísimo que esta situación no solamente se lleve de forma privada, sino también de forma pública, porque yo me he forjado en el sistema público y trabajo ahora en el sistema privado y veo las diferencias. Entonces, las mujeres que van a salud, que van al MINSA, que van a las clínicas, el trato debe ser igual para todas. Para todas. Y no solamente el trato, me refiero a la alta parte médica, no estoy yéndome a ese punto, estoy yéndome a la parte de infraestructura. En la parte de que uno va a la clínica Delgado, donde yo trabajo, y tienes cada una su sala de dilatación propia, como si estuvieras en un hotel prácticamente. Uh-huh. Pero luego vas a un sistema de salud público, no estoy hablando necesariamente del Perú, sino en general de Latinoamérica, Centroamérica, África, todas dilatan juntas. Cada una grita al mismo tiempo. O sea, es realmente traumatizante. Es algo tan personal. Entonces viene la pregunta, ¿es el parto natural lo mejor? Entonces, aquella paciente que escucha a la paciente que sí, el parto natural es lo mejor, claro, mejor para ti porque tú estás en tal lugar, pero es en realidad lo mejor para todos. Entonces, el parto normal es lo mejor siempre y cuando se den las condiciones no solamente médicas, sino también de infraestructura. Y de herramientas. Y de herramientas, y de guantes, y de todo. Una cosa es dar parto, yo he dado con epidural. Claro. Pero me imagino cómo puede ser en un lugar donde te digan, no, la epidural no es una opción. O sea, hay casos en los cuales las pacientes llegan o simplemente les dicen, ¿sabes qué? No estás en contracciones. Y la devuelven a su casa. Y luego vuelve a venir y da luz en el taxi. Entonces, ¿qué es lo que...? Doctor, pero el parto normal es lo mejor. Mira, claro, pero da luz en el taxi, ese pudo haber muerto. Me dejo entender el punto al cual quiero llegar. El punto al cual quiero llegar es que uno no debe decir, y yo por eso no es que lo tome ligeramente, pero cuando escucho que si el parto natural es mejor que la cesárea, yo entre mí digo, se nota que no notan la realidad de un sistema público. Uh-huh. Porque no se trata de que si el parto normal es mejor que la cesárea, se trata de cómo se da ese parto normal para ti. Uh-huh. Entonces, ¿Y dónde? Por eso, si tú acudes a un hospital de salud público, tienes que tener el mismo trato, la misma infraestructura que en una clínica privada. Ojo, no estoy hablando pues de que tengan la misma calidad de camilla, que la misma calidad, obvio que va a ser diferente, pero sí los mínimos necesarios de salubridad, de higiene, etc. Para que sea un parto seguro además y que tu bebé esté bien atendido luego cuando nace. Correcto, porque normalmente nos enfocamos cuando nos oyen en estos podcasts al sistema privado, pero en realidad hay muchas mujeres, yo tengo muchas pacientes que vienen y se atienden conmigo las ecografías en el Instituto de Medicina Fetal, en el sector privado, pero luego hacen sus partos en el hospital público. Entonces, muchos hospitales trabajan de muy buena manera, los médicos están muy capacitados, el personal de obstetricia y enfermería está muy capacitado, pero no hay los insumos necesarios. Entonces, eso es lo que les trato de decir. Pero el doctor Gil me dijo que el parto normal era lo mejor. Sí, pero no hay guantes, señora. No podemos hacer, a menos que usted quiere que se pueda. ¿Me entiendes el punto 100%. Al cual quiero llegar? Y eso porque nos estamos centrando en Lima. Uh-huh. De 30 millones de personas viven 10 acá. Vayámonos a provincia para ver cómo es un parto normal en una posta. Entonces me gustaría llevar. Entonces cuando yo les digo esto a las pacientes, doctor Gil me ha despertado de la burbuja. Parto normal. Tengo que aprovechar las virtudes, las oportunidades que yo tengo. De verdad que sí, porque en una buena cama donde te están preguntando y monitoreando a cada rato qué necesita, cómo está, donde tu esposo o tu pareja o tu mamá o quien te acompañe en ese momento puede estar a tu lado acompañándote, porque incluso ni siquiera hablando como... o sea, claro, en las provincias que son en postas, ¿no? Exacto. Que tienen bajos recursos, pero yo tengo amigas que han dado afuera en el extranjero, en ciudades como Londres, Nueva York, que son ciudades, o sea, del primer mundo, y también ha sido bastante violento, por así decirlo. Por supuesto. Yo he estado 3 años en Londres. Chao, o sea, es como epidural, no, si quieres epidural tienes que pagar. Sí. Entonces... Por eso he dicho que incluso en países avanzados, o sea, en Londres he estado 3 años y he visto muy alta mortalidad fetal porque el embarazo llega hasta las 41 semanas, cuando hoy por hoy no se debe hacer eso. ¿Hasta qué semana debería llegar el embarazo? O sea, idealmente en inglés le llaman el due date a la fecha probable de parto, que en realidad debería ser traducida como la fecha de vencimiento. Sí, pues. ¿No? O sea, cuando tú tienes un medicamento, dice el due date. Due date, ya, chao, lo boto. Después que pasó un día, ya no deberías consumirlo. Lo mismo ocurre en el embarazo. Uno dice el due date, la fecha probable de parto es cuando cumples 40 semanas.
Por lo tanto, dejarlo más allá de 40 semanas no es el indicado. Eso no significa que lo voy a hacer la cesárea, significa que puedo inducirla si tiene condiciones o si no tiene condiciones, hago la cesárea. Pero no debería dejarlo más allá de las 40 semanas por el alto riesgo de mortalidad fetal. Aquí el punto y al cual volvía yo, ¿no? Era fundamentalmente a eso que mencionabas, ¿no? O sea, cómo el parto va variando de acuerdo al setting, a la ubicación en la cual uno se encuentra. Entonces, por eso de decir desde nuestra situación de comodidad, de privilegio, que el parto normal es mejor que la cesárea, yo diría, bueno, eso va a depender de dónde das a luz, pero si hablamos de los mínimos necesarios, siempre va a ser más favorable el parto normal que la cesárea. Claro. Pero si no tienes de forma personalizada las condiciones para un parto normal, hay que ir Mejor por es la la cesárea. cesárea. Y ahí viene la otra parte psicológica, o sea, no te sientas mal porque tienes una cesárea. Al final lo que importa es que tengas a tu bebé sano en brazos y tú estés viva para poder cuidarlo. Tal ¿Cómo cual. no vino al fin y al cabo a nadie? Es que es muy juzgado Exacto, también. pero por eso, o sea, lo que yo siempre digo es que al fin y al cabo a nadie le interesa más que a ti. O sea, a uno mismo es el que se hacen las cosas en la cabeza. Nadie más. O sea, depende de tú cómo te quieras percibir. O sea, pero por eso vuelvo a repetir, ¿no? Yo tengo amigas doctoras en que me dicen, no, Enrique, o sea, yo de frente me hago mi cesárea. Porque no, que voy a estar pasando por el parto vaginal, allí que me estén tocando varias veces, ¿no, Enrique? Entonces ahí viene la parte fetal. Mira, le digo, o sea, si yo te contara todo lo que puede pasar por tener cesáreas, te juro que preferiría que optes por la vía vaginal. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las estadísticas? Porque yo sí escucho bastante cesárea en Lima, pero cada vez veo más amigas embarazadas que se animan por el parto natural. O sea, que dicen, Claro. sí, lo quiero intentar si tengo las condiciones, ¿no? Claro. Y vuelvo, a ver, yo te hago la pregunta ahora también para que no juzguemos la parte médica, porque también la parte médica es importante porque no se le da valor al parto normal, ojo, económicamente hablando. Ajá. O sea, económicamente hablando, yo como médico, o sea, un médico ginecobstetra que hace partos vaginales, tiene que estar allí 24 48 horas. Es maleado. 24 48 horas para que te paguen la tercera parte de que si te hago la cesárea en media hora y chao. Programada. Y programada encima. Entonces, tú me dices, pero por cuestión lógica, a los ginecólogos nos conviene la cesárea. Eso es una cuestión lógica. O sea, no hay... Pero, ¿qué pasaría si el parto normal valiera lo que valdría una En cesárea? verdad sí debería valer más porque es mucho más esfuerzo para el médico por el tiempo. tiempo. Y aparte, tienes que estar en el momento que sea, porque Exacto. si la paciente da a luz a las 10 de la mañana, pero puede dar a Tienes luz que a estar. las 2 de la madrugada, Totalmente. o puede dar a luz, yo di a luz, por ejemplo, con Inés a las 10 de la noche y mi ginecóloga regresó de su Por casa supuesto. y con Josefina era domingo 1 p.m. y me acuerdo que llegó ella como arregladita, me imagino que venía de un almuerzo familiar y tienes que ir, o sea, no le Claro, voy a decir a o la sea, paciente, no voy. Completamente de acuerdo, pero por eso te estoy diciendo, eso depende de cómo tú le enfoques en salud pública. Entonces, obviamente, como paciente, tú dices, no, pero tiene que estar acá, tiene que estar... Claro, pero si supieras que realmente la cesárea le paga el triple más. Claro. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de los ginecólogos, en realidad tiene que haber una inversión en cuanto a los pagos, o al menos algo tienes que darle beneficio si es que es el parto normal. Sí, ¿y por qué la cesárea, o sea, cuesta más? Porque es un procedimiento quirúrgico. Y al ser un procedimiento quirúrgico es un procedimiento que tiene mayor riesgo de vida para la paciente, que es lo que tú dices, ¿no? Normalmente en un parto normal tú puedes sangrar hasta 1 litro, en una cesárea como mínimo sangras 1,5 litros. O sea, el parto no es que sea algo... No es que no tengas que no tenerle miedo, pero sí tienes que tenerle respeto Claro que al sí. parto en general, sea vaginal o cesárea. O sea, si tú ves las estadísticas de antes... O sea, si una mujer tenía un bebé en podálico, se fallecía antes. Pero yo no entiendo cómo tenían antes, en la época de nuestras abuelas, 5, 8, 10, 15 hijos. La respuesta es sencilla, porque empezaba a tener hijos a los 18 años. O sea, socialmente la naturaleza te ha preparado a ti. Acá no hay ningún culpable, es la naturaleza. Te prepara a ti para ser madre de que eres muy joven. La sociedad nos ha llevado a tener hijos más tarde, por eso que no tienes menos hijos. El rol de la mujer ha cambiado. De repente tu cuerpo también se amoldaba más. Y el cuerpo, mientras más joven, mejor para tener hijos, Claro. por vía natural. Eso es Y por ejemplo, increíble. en Perú, que me estabas contando antes, como en Brasil el 70% creo que dijiste es cesárea. En Perú está abordando el 40-50%. Y que en es otros altísimo. países como más altos, quizás. Baja 30%. Sí. Baja 30%. Pero como te vuelvo a repetir, estamos hablando del sector público. Ajá. El sector privado es... Mucho vuelas. más. La cesárea vuela. Ajá. Claro, porque, a ver, te lo voy a poner de otra forma, ¿no? Si yo veo que tienes 4 de 5 condiciones para un parto normal, yo me cojo de esa no condición para decirte la cesárea. Ya, para decirte no, por esto Mejor no se puede. por esto no. Exacto.
En cambio, tienes 435, vamos a lucharla. Vamos, tú Ujú, quieres, vamos. ujú. Pero si no hay el reconocimiento, si ni la misma paciente me reconocería, ¿me entiende lo que trato de decir? O sea, es algo difícil para el médico Es algo que ginecólogo. también las mujeres embarazadas tenemos en mente, ¿ah? Porque yo Mm, siempre dije, yo quiero con alguien que sea pro parto Claro, natural y por claro, eso elegí a mi ginecóloga. claro. Y sí escucho amigas que dicen, yo quiero pro parto natural, pero también tengo amigas que dicen, me da miedo, no quiero hacer natural de ninguna manera y yo Claro, me voy por la cesárea claro. y se van con doctores que ya son conocidos porque te Mm. programan tu cesárea creo que desde la semana 5 de embarazo. Claro, es que al fin y al cabo, o sea, es una decisión materna, Ujú, pero lo que es importante es, como vuelvo a repetir, qué es lo mejor para ti, para ujú. ti, para ti. Con tus Entonces, con condiciones. tus condiciones, si tú tienes condiciones para un parto vaginal, lucha por un parto vaginal. ¿Y cuáles serían los beneficios? O sea, si podemos decir como 3 beneficios o bueno, más, los que tengas en mente del parto natural y beneficios de la cesárea. O sea, yo básicamente lo digo siempre en la parte práctica. Ujú, En la parte práctica, lo más importante es la recuperación. Eso es práctico, la recuperación. O sea, la recuperación que se da en un parto normal es mucho más rápida que la que se da en una cesárea. Eso es práctico. Lo que no es práctico es pensar de que porque me hago una cesárea no se va a dañar mi piso pélvico así me hago un parto vaginal. Y uno diría, no, pero Enrique, no tiene lógica. Si está el bebé pasando por mi canal vaginal, me va a hacer más daño que si me hace por la cesárea. No, porque lo que daña el piso pélvico es tener 9 meses un embarazo. O sea, ya desde que te embarazaste, ya dañaste tu piso pélvico, querramos o no. Por eso que ahora está saliendo una nueva rama en la ginecología, que es la ginecología regenerativa o estética, que trata de recuperar precisamente la funcionalidad del piso pélvico. porque eso nos da nervios a muchas mujeres también, Claro. porque no queda igual. Y también, por ejemplo, yo a veces te juro que estornudo y se me sale la Sí, pero es pila. que nadie habla de eso. Nadie habla de No, eso. de Y verdad. Y me lamentablemente... dicen, o sea, el otro día que le contaba, creo que a mi hermana, que ella Claro, tenía también 3 partos claro, naturales, y le decía, escucha, Mariela, o sea, estornudo y se me sale la ya, pila. Y me decía, pero anda, chequéate. no. Y en verdad, o sea, sí creo que, o O sea, sea, es. deberías obviamente Sí. hacerlo, pero me refiero a que es algo que es por el parto, no es Ujú. porque tengas alguna enfermedad. No, 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 es es por por el. el parto, Ajá, definitivamente. exacto. Eso es definitivo. ¿Cuáles beneficios, como por ejemplo, ya diciéndolo, o sea, para la mamá la recuperación, porque yo me Sí, paré de la cama al sí, toque y la mayoría de mamás que sí, les va bien en su parto natural claro. se paran, Sí. me han contado, no tengo idea, que la cesárea, claro, es más complicado porque es una herida, ¿no? Claro, es un corte que estás haciendo a través de 9 capas, ¿no? Ujú, Pero básicamente es una cirugía que es muy asequible para los médicos ginecobstetras, es decir, la realizan bien. O sea, ujú, no hay una complicación de la cirugía, que obviamente como cualquier procedimiento operatorio puede tener complicaciones. Pero yo iba al punto de que algunos dicen, y es cierto, científicamente demostrado, de que si nace por el canal vaginal el bebé va a absorber toda la secreción vaginal de la madre y le mejora su microbiota intestinal, a diferencia de que es por cesárea. Sí. ¿Repercusión postnatal? Ninguna. O sea, la forma práctica, mi hermana es parto cesárea, yo soy parto vaginal y somos lo mismo. Mi ujú. hijo mayor es parto normal, mi hija menor es parto por cesárea y es lo mismo. O sea, no hay una diferencia. Y voy a la practicidad. No, pero es que aquel que nació por parto vaginal tiene mejor flora bacteriana intestinal. O sea, ¿cómo notas la diferencia? No hay una nota. Ajá. No, que aquel que para la NASA piden aquellos que nacieron por cesárea y no los que nacieron por parto vaginal porque no se les dañó la cabecita. No tiene nada que ver. O sea, ¿me entiendes lo que trato de Ujú, decir? O sea, dentro del mismo parto también hay mitos. Yo por eso claro. digo que la diferencia práctica es básicamente la recuperación. Esa La es la, recuperación para la mujer. la Pero recuperación para para el la bebé, mamá. como para tú decir, porque pueden haber mujeres que digan, ay, a mí no me importa si me tomo más tiempo en la recuperación, pero yo quiero mi cesárea. Entonces, como tú, ¿cómo podrías decir a una mujer, oye, tienes todas estas condiciones Para y. el bebé, el parto que tenga las mejores condiciones va a ser el mejor. Ujú, O sea, si el bebé tiene condiciones para nacer por vía vaginal, no porque lo saques por cesárea, va a ser mejor. ujú, Pero si el bebé no tiene condiciones para un parto vaginal porque pesa 4,3 kilos y decide sacarlo por vía vaginal, allí sí podría haber sido mejor la cesárea. ¿Por qué? Porque termina con rotura de clavícula o porque termina con asfixia neonatal o porque termina, como te vuelvo a repetir, o sea, hematomas, o sea, depende mucho de cómo se dé el parto, ¿no? Pero eso es ujú, importante tener en cuenta, ¿no? ujú. Sí, sí, es verdad. Y por ejemplo, ya para la recuperación, así lo más inmediato que viene después del parto, ¿qué aconsejarías a las mujeres, no? Como que, o sea, algunos más, como que, o sea, yo, por ejemplo, en verdad, sí tengo que ir a revisarme ese tema, ¿no? Yo creo Muchas que hacen yo, sí, hipopresivos. sí, yo creo que la parte más importante llevándolo a mi campo
y es importantísimo que tomen en cuenta esto, es que deberían realizarse una ecografía especializada a las 36 semanas. 36, 37. Normalmente todo el mundo ya tiene grabado en su cabeza que tienes que hacerte una ecografía en el primer trimestre a las 12, la ecografía genética, que tienes que hacerte una ecografía a las 22 semanas, que es la morfológica, y luego una ecografía de crecimiento a las 32 para ver la carita. Incorrecto. Todas las mujeres deberían realizarse una ecografía especializada a las 36 semanas. Porque en esa ecografía de las 36 semanas voy a tratar de predecir estas complicaciones que se van a presentar durante el parto. Si la placenta tiene acretismo o no, si está baja o no, o sea, si es placenta previo o no, si el bebé está si está macrosómico o no, si está bien colocado o no, cómo está su peso, para ver si es macrosómico, como te decía, cómo está la posición, la presentación del bebé y en general cómo está el líquido amniótico. Puedo ver distintos factores que me dicen, para ti lo mejor es hacer este Es tipo el parto de... natural. Exacto. Y cuando imagínate que estás en parto natural. Yo tengo mi mejor amiga que acaba de dar a luz y, ay, pobrecita, en verdad, su segunda hija, pero le fue mal, le dio fiebre, o sea, fue como un poco complicado, segundo Sí. parto natural. O sea, hay muchas mujeres que también estás 10 horas, 15 horas, 20 horas y el doctor te dice, ya, cesárea. Correcto. ¿Qué alertas para ti como médico son como, no, esta chica tiene que irse a una cesárea? No, O sea, nosotros no. manejamos un partograma, o sea, los ginecólogos obstetras manejamos un partograma en el cual nosotros tenemos una dilatación, una velocidad de dilatación por tiempo. Entonces tiene que dilatarse en tal tiempo. Por esa razón es importante que esa comunicación que exista entre la paciente y el médico es fundamental para poder confiar en lo que el médico te dice. Porque si el médico nos dice, ¿saben qué? Tienen que hacer la cesárea porque no está progresando el parto, yo tengo que confiar. O sea, si no dilata es una. Claro, si La no otra, dilata, si no desciende y si ya. los latidos caen. Son Y sus fundamentalmente latidos. los Esos tres tres. procesos fundamentales, ¿no? Ahora, hay más, ¿no? Cómo está la tonicidad del útero, si está hiperreactivo, si no dilata, etc. Pero básicamente es cuánto dilata, a qué velocidad, cómo desciende la cabecita del bebé, si está descendiendo bien o si está mal posicionándose y si los latidos no están cayendo. Por eso existe un monitoreo continuo donde uno evalúa las desaceleraciones del bebé. Y con eso uno de las desaceleraciones de sus latidos para que el bebé no fallezca durante el parto o, lo que es peor, no fallece pero queda asfixiado. Ahora, la pregunta que me deberías hacer es, ¿todos los hospitales públicos en el país tienen monitor fetal? La respuesta es no, y deberían. De todo el país, te estoy hablando, no de Lima, te estoy hablando del país. Entonces, ese es el llamado, o sea, el mensaje real que nosotros deberíamos tener como discusión es llevar todo esto al sistema de salud pública porque todas las mujeres deberían tener el mismo derecho, que es el acceso a la salud y en este caso a un embarazo que sea respetado, no por el hecho de que no haya médico, porque siempre los sistemas de salud se van contra el médico cuando deberían ver a la infraestructura, monitor. ¿Qué hace el pobre médico si no tiene un monitor al lado que monitorice los latidos? Claro, nadie es Dios tampoco. Agarra su fetoscopio de Pinar antiguo y está con la barriga escuchando los latidos. No, deberíamos tener un monitor. En el año 2025 todos deberían tener un monitor electrónico fetal. Y no lo es, no es la realidad. Entonces, eso debería haber porque te ahorras también muchas complicaciones que podrían darse durante el parto, como la asfixia perinatal. Entonces, por esa razón yo considero importantísimo que el tema del parto normal o cesárea debería ser accesorio a verdaderamente el problema fundamental, que es un derecho de un acceso equitativo de todas las mujeres gestantes del país a un embarazo y a un parto respetado, es decir, no solamente la parte médica o asistencial, sino la parte infraestructura y de equipos. En verdad es súper importante. Y de ahí ya como para cerrarlos, algunas preguntas que yo creo que varias mamás tienen dudas, ¿no? O sea, la epidural, ¿hasta qué punto de dilatación te la puedes poner? Más o menos, ¿cuánto es lo normal? Cada mujer dilata distinto. Yo tengo amigas que dilatan rápido, pero yo me demoro. Y definitivamente hoy por hoy se dice que la obstetricia moderna va de la mano con anestesia epidural y conducción del trabajo de parto con oxitocina. Pero si ya voy 8 dilatada y no tengo la epidural, ¿te la pueden poner? O sea, básicamente uno no debe tener la epidural cuando ya está cercano el momento del pujo, porque si no uno no va a sentir el pujo. Claro. Entonces, normalmente se le suele colocar a partir de los 4 centímetros de dilatación para poder facilitar el proceso inicial, pero en general la analgesia de parto se trabaja con el médico anestesiólogo que también tiene las indicaciones y conforman un equipo. ¿Qué si se trabaja en conjunto? ¿No es demasiado importante? Es importantísimo, es lo que te estoy diciendo. Entonces, y que las obstetras te den, o el obstetra te dé esa seguridad por supuesto, también, ¿no? Lo vas a hacer súper bien. Entonces es obstetras, es enfermeros, es anestesiólogos, es ginecólogos, es neonatólogos. A veces estamos perdidas, sobre todo las mamás primerizas estamos perdidas, por más que hayas podido hacer tu psicoprofilaxis y lo que sea. Yo me considero
concentraba? Respirar y moverme, o sea, Claro. hacer mis ejercicios. Pero mi esposo estaba más perdido Claro. que yo. Imagínate que venga un personal y te diga, eso es algo que tú deberías saberlo. Claro, Claro, y tú es como que... Y o sea, te desenfoca totalmente, te ¿no? da hasta angustia. Y tengo varias amigas que durante la pandemia estaban súper aterrorizadas porque no podía entrar el marido al trabajo de parto. Hoy por hoy, año 2025, muchos pacientes en el sistema público, el marido no entra al sala de parto. No lo puedes hacer sola, porque Entonces, también es un tema Claro, entonces psicológico, yo por eso te emocional. vuelvo a repetir, ¿no? O sea, no es que me cause risa, pero sí me causa como que sorpresa que digan, sí, lo peor de la pandemia fue que no podía entrar mi marido al trabajo de parto. Ah, mira tú, hoy año 2025 hay muchos lugares en el país donde el marido no entra al trabajo de Claro. parto en el sistema público. ¿Me entiendes, no? Entonces, Totalmente. yo lo que trato de decir es que deberíamos crear una conciencia general y debería partir por parte de las mujeres y de los médicos en exigir, no solamente en el sistema privado, sino en el sistema público, los materiales, los equipos, los implementos necesarios para poder llevar a cabo una Y obstetricia una de empatía por parte de los calidad. doctores, ¿no? Sí, o no, sea, o eso sea, debería ser el primer check, yo creo. es que los médicos en general vienen con la empatía. Ujú. Eso es algo que dicen, no, pero ¿cómo le vas a pedir al médico de salud pública que tenga empatía si lo tienes trabajando No. 48, 72 horas en guardias y el sueldo que le das es una miseria? Exacto. Y para colmo ni Claro, siquiera le das el de la herramientas. privada sí va a tener empatía. Ajá. ¿Me entiendes lo que trato de Aunque decir? te toca de todo también. No, sí, ¿ah? te estamos hablando de Sí, generalidad. en Tampoco no general. te estoy diciendo que los médicos de la salud pública no sean empáticos, la mayoría lo es. Yo lo que te estoy tratando de decir es esos casos que tú encuentras de forma aislada. Sí, no, Entonces- 100%, porque yo no entiendo cómo, bueno, no quiero decir profesiones, pero cómo, o sea, X cosas de espectáculo quizás, o sea, como hacen mucho dinero, pero cuando se trata de salud o de educación, que es necesidad Claro. básica, fundamental, no hay inversión por Claro. parte del Estado. O sea, analiza el porcentaje del PBI que se destina a salud 1.8, 2%. Analiza el porcentaje del PBI que se dedica a educación. O sea, es muy bajo. Mientras que eso no se pueda subir, definitivamente no se va a poder cambiar el sistema de calidad de la salud pública en el país. Y por eso que funcionan los sistemas privados. Ujú. Tú vas a Inglaterra y la NHS es todo. O sea, se cubre el 90% de todos los pacientes. Una pequeña parte. O sea, no existe eso de EPS. Eso no existe allí. ¿Me entiendes? Entonces, porque el sistema de salud pública debería ser fuerte en ese sentido. Sí, Entonces, es verdad. ese es un punto que hay que resaltar cuando uno discuta sobre lo que es el parto natural versus cesárea. El resumen es, primero, que cada parto, lo que uno se tiene que evaluar es cuál es el mejor parto para ti. Ujú. Eso es lo primero. Y lo segundo que hay que evaluar es crear la conciencia nacional de que cuando nosotros creamos de que tenemos un problema en nuestra cabeza o quizás nos estamos ahogando en un vaso de agua, cuando en realidad el problema general que no somos conscientes porque no lo vivimos está afuera en el sistema de salud público. Ujú. ¿Qué consejo así ya para cerrar le darías a las mamás que están por dar a luz en los próximos semanas, meses? El consejo que les daría y que es lo que les suelo decir a cualquiera de las pacientes o amigos que tengo es que hay que leer, informarse y consultarlo con el médico ginecólogo con el cual uno va a dar a luz. Que en el sistema privado es fácil porque tienes un médico ginecólogo asignado, en el sistema de salud público es difícil porque no sabes quién te va a tocar. Es turno. Es turno. Ujú. Entonces es importante que uno cuando vaya a sus controles prenatales lo diga. Cualquier duda, doctor, yo tengo la posibilidad de hacer acretismo placentario porque tengo una cesárea previa. No, no te preocupes. Aquí en la ecografía vemos que entonces te va dando esa confianza y a medida que uno va dejando, va avanzando, ¿no? Y el otro consejo que siempre suelo dar es dejar que el instinto fluya. Eso O sea, también al es final, súper la serie humana, importante. la raza humana sobrevivió millones de años, así que Sí. es el instinto. Tal cual. Hay que confiar nada más. Sí. Yo, por ejemplo, con Josefina, sí dije, quiero que me induzcan ya 38 Claro. semanas y media. Y al final, gracias a Dios, porque nació, o sea, grande para Claro. mi para pelvis. tu cuerpo. Y el parto sí se complicó un poco. Sí. Y si hubiera esperado más y me hubiera Uf. puesto necia con el parto natural, hubiera podido ser fatal. Correcto. Sí. Sí, correcto. Pero bueno, gracias, Enrique, en verdad, Ya. por la invitación. Siempre es Listo. lindo conversar contigo y para resolver eso, ¿no? O sea, nunca está de más preguntar, hay que preguntar, hay Correcto. que averiguar. Hay que Y en averiguar. verdad, mucha razón con lo que dices del sistema público. O sea, tenemos tanto por mejorar. Sí. Pero lo primero es crear conciencia. Exacto, O crear sea, eso es lo primero. Si conciencia. somos realistas de lo que pasa, ya estamos avanzando. Que eso es lo más Exacto. importante. Lo más O importante. sea, salir de nuestra burbuja. burbuja y Sí. ver lo que realmente pasa en la realidad y valorar lo que tenemos. Por eso te digo, porque ahí es donde luego se empiezan a ahogar en un vaso de agua. No, que mi cicatriz no quedó bien y yo entre mí.
Reina, hay varios que no han tenido la oportunidad de cesar, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. si nosotros somos conscientes de eso, no nos lamentamos a veces de cosas que no son tan importantes. Bueno, chicas, muchas gracias por escuchar un nuevo capítulo de nuestro podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho y ya nos vemos en el siguiente.